Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Les queremos agradecer por su participación en este espacio. El día de hoy vamos a hablar y vamos a volver con nuestros miércoles de Acronis, nuestros webinars regionales, en donde les vamos a estar mostrando cómo Acronis permite proteger Microsoft 365. El día de hoy nos está acompañando José Lesme, que hace parte del equipo de Acronis, y de parte de Licencias Online está Diana Fernández, quien es la Product Manager regional para la marca. En el chat pueden hacernos nuestras preguntas, las vamos a contestar al final de la sesión o durante la sesión. Y si tienen alguna duda, también en el chat les dejamos el correo de acronis@licenciasonline.com por si quieren profundizar en algún tema que se vaya a tocar en la sesión. Entonces ahora sí, dejo a José para que empiece. Bien, ¿qué tal? Buen día a todos. Como dijo, como estuvo presentando Luciana, mi nombre es José Lesme, estoy como Solution Engineer en Acronis. La idea del día de hoy es poder presentar las soluciones que tiene Acronis alrededor de Microsoft 365. Y digo soluciones porque varias personas piensan que Acronis solamente tiene respaldo, pero en realidad tenemos muchas otras soluciones que blindan Microsoft 365, que blindan a la plataforma de Microsoft 365 de manera integral, no solamente a través del backup. Bien, denme un segundo y ya les comparto mi pantalla para dar inicio a la sesión. A ver, denme un segundo que ya comparto. Aquí está. Bien. Primeramente, tenemos que reconocer obviamente que Microsoft 365 es una de las plataformas más utilizadas a nivel global. Si bien existen otras plataformas de correo electrónico como la plataforma de Google, Google Workspace, y también otras como el Exchange On-Prem o Zimbra o Zoho, etc. Microsoft obviamente acapara prácticamente todo el mercado. Más del 90% del mercado lo tiene Microsoft, así que si trabajamos en cubrir las brechas, las vulnerabilidades que tenga la plataforma de Microsoft, bueno, obviamente vamos a estar abarcando a un gran número de clientes. La mayoría de las amenazas comienzan a través de un correo electrónico. El correo electrónico sigue siendo un vector fundamental para digamos, para el envío de phishing, para el envío de malware en general. Eso incluye ransomware, troyanos, virus, etc. Sigue siendo un vector clave el correo electrónico. Y bueno, Microsoft trabaja con un modelo de responsabilidad compartida. Tal vez muchas personas piensan que al tener Microsoft 365 ya están blindados contra absolutamente todo tipo de amenazas, o también que el correo ya está respaldado y que no necesitan realizar ninguna acción. En realidad eso no es así. Existe un apartado en el contrato de servicios de Microsoft, específicamente el apartado 6B del contrato de servicio de Microsoft 365, estipula que Microsoft es responsable de la infraestructura, de tener arriba el servicio, pero siempre el cliente es el responsable de la protección de los datos que se encuentran alojados en Microsoft 365. Por lo tanto, eso básicamente significa que el cliente es responsable de agregar capas de seguridad. El cliente es responsable de realizar el respaldo de esas cuentas de correo, de esas cuentas de OneDrive, SharePoint, Teams. Así que el hecho de tener Microsoft 365 no garantiza tener una protección completa contra todo tipo de amenazas. Luego, cada cliente tiene que ir trabajando en cerrar las brechas que existen, como con cualquier otra plataforma.
Y la mayoría de los MSPs realmente utilizan diferentes herramientas, no utilizan una herramienta centralizada, o bien trabajan de manera, digamos, independiente para cada uno de los tenants que administran, lo cual en la práctica significa que consumen mucho tiempo en la gestión administrativa de las cuentas de 365. De hecho, según IEC, el promedio de tiempo utilizado mensualmente para cada puesto de trabajo ronda entre las 2 y 3 horas. Así que una herramienta centralizada realmente ayuda mucho en todo lo que es la gestión de las cuentas de 365. Y para eso Acronis dispone de varias soluciones alrededor de Microsoft, como había mencionado previamente. Específicamente tenemos ya 7 soluciones que arropan a las cuentas de Microsoft 365, y eso incluiría, en un segundo voy a habilitar aquí el puntero, eso incluiría la copia de correo electrónico y de plataformas como OneDrive, SharePoint, Teams. También tenemos un tipo de respaldo especial en el cual básicamente estamos respaldando cada correo que entra o que sale de la organización prácticamente de manera inmediata. Con el respaldo tradicional, uno tiene que aguardar la ejecución de la tarea en un horario en específico. Sin embargo, también tenemos otro servicio llamado Archiving, que básicamente respalda el correo entrante y saliente apenas llegue o apenas salga el mensaje del buzón del usuario final. También tenemos medidas de protección para evitar justamente lo que anteriormente mencionaba, evitar que el correo se convierta en el principal vector de recepción de amenazas, de recepción de ransomware, de recepción de troyanos, gusanos, etcétera, a través justamente de la seguridad del correo electrónico, del servicio llamado Email Security que dispone Acronis, y que también se puede extender para otras aplicaciones como OneDrive, SharePoint y Teams. Además, también con Acronis se pueden gestionar los tenants de Microsoft 365 y se puede conocer cuál es la postura de seguridad del tenant de Microsoft 365, como así también identificar riesgos en los usuarios. Por ejemplo, usuarios que no tienen habilitado el doble factor, o bien usuarios mejor dicho, ya cambiando a la política del tenant de 365, que no solicita el cambio de contraseña en un tiempo determinado. Es decir, tenemos una línea base de buenas prácticas, y lo que la plataforma hace es comparar la configuración del tenant de 365 versus esa lista de buenas prácticas. Y luego, bueno, se determina cuál es el gap, y desde la propia plataforma de Acronis incluso se puede solucionar ese gap. También algo fundamental alrededor de Microsoft, en realidad esto es transversal porque no solamente abarca a usuarios que utilizan Microsoft 365, sino también es importante ya en el uso de la estación de trabajo, del dispositivo móvil, o incluso también relacionado a ámbitos no específicamente desarrollados dentro de la organización, dentro del puesto de trabajo, que bueno, hace referencia ya al cuidado de la información privada, el cuidado de la información secreta, y también, bueno, por supuesto, cómo identificar intentos de phishing, intentos de smishing o de vishing. Eso lo hacemos también a través de algo llamado Security Awareness Training, que básicamente es una plataforma que permite entrenar en materia de ciberseguridad a los miembros de la organización. Entonces, no solamente protegemos el correo electrónico, no solamente respaldamos el correo electrónico, no solamente buscamos evitar que ingrese algún malware a través del correo electrónico, sino también es fundamental enseñar al usuario, ayudar al usuario a identificar posibles intentos de estafas, posibles
justamente riesgos ya asociados a lo que es ingeniería social. Y también desde Acronis se dispone del módulo de XDR que, bueno, extiende la protección e incluye al Entra ID. Eso significa que a medida que los incidentes vayan siendo detectados en los equipos, la respuesta ante esos incidentes se puede ampliar y también podría abarcar alguna gestión ya sobre los usuarios del Entra ID, como por ejemplo el bloqueo del usuario, el reseteo del password, etc. Bien, entonces, también aquí la idea es que comprendan lo siguiente. Si el usuario solamente, si el cliente final, perdón, solamente tuviese el servicio de Microsoft 365 y no tiene ningún otro servicio adicional para proteger las cuentas de correo, SharePoint, Teams, OneDrive, etc. Bueno, básicamente están peleando en un mercado en el cual también existen muchos otros oferentes de licencias de 365 y al agregar varios servicios asociados, hacemos que básicamente ya nuestra oferta de cara al cliente final sea mucho más robusta. El service provider ya no solamente va a estar entregando una licencia de Microsoft 365, sino que también va a estar entregando copia de seguridad, la protección a nivel de 365, además la posibilidad de realizar campañas de concienciación sobre esas cuentas de 365 o simulacros de phishing sobre esas cuentas de 365. Es decir, le estamos entregando ya al usuario final algo mucho más completo y no solamente la simple provisión de licencias de 365. Bien. ¿Qué ganamos con esta protección 7 en 1 que mencionábamos? Bueno, ya como había mencionado, una protección integral, una protección 360 que abarca varios aspectos. La gestión también va a ser mucho más eficiente, ya que desde una única consola el service provider puede ir gestionando diferentes clientes. Puede saltar del cliente 1 al cliente 2, al cliente 3, para ir justamente manejando las cuentas de usuarios o las políticas, con lo cual, bueno, ya la eficiencia en la gestión se vuelve mucho más notoria y eso significa menos tiempo en tareas operativas o la posibilidad de abarcar más clientes sin tener que contratar más eh, técnicos que, bueno, estén gestionando esas cuentas, ya que la automatización nos permite justamente poder ganar mucho en eficiencia. En lo que respecta a Microsoft 365, bueno, primeramente podemos respaldar el correo electrónico, el Exchange Online, podemos respaldar SharePoint, podemos respaldar OneNote, podemos respaldar los canales de Teams, podemos respaldar las cuentas de OneDrive. Una observación nada más aquí en lo que respecta a Teams, bueno, podemos, por ejemplo, respaldar las conversaciones que se tengan en los canales, podríamos respaldar los archivos que se vayan intercambiando en esos canales, el sitio de SharePoint asociado al canal, porque a ver, con Teams ocurre lo siguiente, cuando uno crea un canal en Teams, lo que por debajo ocurre, por lo que Microsoft hace por debajo es crear un sitio de SharePoint que está asociado a ese canal de Teams y realmente la información que vamos compartiendo en los canales de Teams se aloja en SharePoint, en la plataforma de SharePoint. Y lo que Acronis hace es respaldar ese canal de Teams y también el sitio de SharePoint asociado a ese canal. Próximamente también vamos a incluir el respaldo del Entra ID. Eso está en nuestro roadmap para este año, de tal manera a también empezar ya a respaldar toda la estructura del Entra ID. Bueno, y cuando nos acerquemos a la fecha de puesta en producción, seguramente también ustedes serán notificados de esa situación. Entonces hablábamos de seguridad de correo electrónico, con lo cual vamos a estar evitando el ingreso de intentos de phishing a nuestra organización. También la solución de seguridad de correo electrónico hace frente a algo conocido como BEC,
Business Email Compromise, que bueno, justamente busca engañar al usuario final de tal manera que realice una acción fraudulenta a favor del estafador. Lo más conocido ahí es, por ejemplo, el proveedor de servicios o el supuesto proveedor de servicios que se pone en contacto con alguien de la empresa, le indica que su cuenta bancaria ha sido modificada, cambiado, y que, bueno, de ahora en más las transferencias tienen que realizarse a cierta cuenta. Alguien que no esté entrenado, bueno, alguien que no esté preparado ante ese tipo de situaciones probablemente lo haga, y de esa manera la empresa puede resultar gravemente afectada por la transferencia a una cuenta que realmente no corresponde al proveedor con el cual tienen una relación comercial. Eso lo evitamos tanto con la solución de Email Security como también al tener entrenadas a las personas sobre los diferentes tipos de estafas que ocurren mediante el correo electrónico. Y eso nos permite justamente, más allá de la protección tecnológica que podemos aplicar, también la protección a nivel cultural que podemos justamente desarrollar en la empresa. También la solución de Email Security, además de lo que estaba mencionando, de intentos de estafa, phishing, etcétera, también está preparada para trabajar en situaciones en las cuales los atacantes tienen herramientas que justamente buscan evadir los controles. La solución de Email Security hace un barrido sobre todo el contenido del correo, sobre todo el contenido del adjunto, va verificando exactamente a dónde dirige un enlace o qué contenido tiene un archivo adjunto. Por ejemplo, un correo podría tener un archivo PDF, ese archivo PDF podría tener un enlace a GitHub, a OneDrive, etc. Y finalmente desde ahí es donde se descarga la amenaza. La solución va a ser todo ese recorrido, va a buscar el adjunto, va a revisar el contenido del adjunto, va a verificar a dónde trata de redirigir ese enlace que está en ese adjunto, y luego finalmente va a encontrarse con ese archivo malicioso, va a intentar ejecutar, de hecho la plataforma ese archivo malicioso con el fin justamente de detectar que trata de realizar esa descarga que se propone en ese intento de ataque. Incluso la herramienta también está preparada para ataques día cero. Se hace un control muy exhaustivo sobre cada archivo, sobre cada instrucción que se encuentra dentro de los correos electrónicos, y se hace un escaneo a nivel de CPU, con lo cual básicamente se evita técnicas de evasión, como ya mencioné anteriormente. Se ejecuta esa instrucción o ese archivo que se encuentre asociado a un correo electrónico, de tal manera a justamente ir revisando las instrucciones de CPU, y con eso se podrían detectar justamente acciones maliciosas. La protección no solamente puede abarcar correo electrónico, sino también podría abarcar las aplicaciones de colaboración, como por ejemplo OneDrive, SharePoint y también Teams. Lo que ocurre con estas plataformas sería lo siguiente: cada vez que se suba un archivo o cada vez que se edite algún archivo existente, se ejecuta el escaneo justamente para identificar URLs maliciosas presentes en esos archivos, o APTs, o ransomware, o malware en general. Entonces, también la protección se puede extender a las plataformas de colaboración. Y luego, como había mencionado, la protección del XDR también puede abarcar el Entra ID, de tal manera a primeramente tomar datos del Entra ID, tomar la correlación de los eventos, de los incidentes que ocurren en el Entra ID, y luego también ejecutar acciones ya sobre los usuarios del Entra ID. Y lo que está relacionado a la postura, como yo también comentaba al inicio, bueno, nos permite justamente identificar desviaciones respecto a lo que sería la configuración adecuada según las buenas prácticas
versus lo que se tiene aplicado en este momento en el tenant de 365. Una vez identificadas esas desviaciones, bueno, se pueden también luego ya tomar las acciones correctivas directamente desde la consola de Acronis. Permítanme, voy a ir a la consola de Acronis para justamente mostrarles cómo se ve eso desde aquí ya directamente. Vamos a tocar ya la consola para directamente ver cómo funcionan esas soluciones. En primer lugar, voy a ir a la parte de dispositivos. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo la opción de Microsoft 365, en donde justamente cuento con la posibilidad de proteger a usuarios, canales de Teams, sitios de SharePoint, etc. Pero para poder tener esta opción aquí, para poder ver mi organización, primeramente lo que tendría que hacer es hacer clic en el botón agregar, que está arriba a la derecha, e ir a la opción de Microsoft 365. Aquí vemos, en primer lugar, la opción de Microsoft 365. En segundo lugar, una opción llamada Microsoft 365 Business, archivado de correo electrónico. Ahora, vamos primeramente a la primera opción. Luego vamos a esta opción de archivado y les voy a mostrar la diferencia. Si voy a la opción de Microsoft 365, se me presentan dos alternativas. Con la primera, el respaldo lo estoy guardando en la nube de Acronis. Con la segunda, el respaldo lo estoy guardando en la nube de Azure. ¿Qué diferencias encuentro en el nivel de protección? Al respaldar en la nube de Acronis, puedo incluir el correo, OneDrive, SharePoint, Teams. En cambio, si respaldo en la nube de Azure, no estoy incluyendo el respaldo del Teams. En realidad tampoco incluyo buzones de correo de grupo ni carpetas públicas. Pero el Teams, digamos, sería la diferencia principal entre lo que es el respaldo en nube de Acronis versus el respaldo en la nube de Azure. En la frecuencia también encontramos diferencia. En la nube de Acronis el respaldo se ejecuta 6 veces al día o hasta 6 veces al día. Se puede ejecutar 1, 2, 3 o 6 veces al día. Eso lo definimos en el plan. En cambio, en el respaldo ejecutado en la nube de Azure, el delta es de 10 minutos. Cada 10 minutos se está ejecutando una copia de seguridad. Eso básicamente significa que un buzón de correo se respalda cada 10 minutos, al cabo de una hora tiene 6 copias de seguridad ese buzón, y al cabo de 24 horas ese buzón tiene si no me falla la multiplicación, serían 144 copias de seguridad al cabo de las 24 horas, sí, correcto. Ya que son 24 por 6, nos da 144. Al final de un día, un buzón tiene 144 copias de seguridad. Una cuenta de OneDrive tendría también 144 copias de seguridad y un sitio de SharePoint también tendría esa cantidad. Eso significa que bueno, vamos a tener muchas copias de seguridad para los diferentes elementos en el caso de guardar el respaldo en Azure. En el rendimiento, bueno, el rendimiento guardando en la nube Acronis tiene una velocidad típica, una velocidad normal. En el caso de guardarlo en Azure, incrementa la velocidad porque ya el dato no sale del ambiente de Microsoft, se mantiene siempre en la organización, digamos, en el ambiente siempre de Microsoft, así que la velocidad es superior ahí. Ahora, en la retención también tenemos diferencia. Al guardar en la nube de Acronis, ustedes pueden definir que la retención sea de semanas, meses, años o una retención ilimitada incluso. En cambio, al guardar el respaldo en la nube de Azure, sí tenemos una restricción, bueno, mejor dicho, tenemos ya una retención predefinida, que sería básicamente la siguiente.
Había mencionado que cada día para un buzón se generan 144 copias de seguridad, lo cual es mucho. Y para no volverlo inmanejable a lo largo del tiempo, se utiliza la siguiente lógica. Al finalizar las 2 semanas, al cabo de 2 semanas, todas las copias de seguridad que sean anteriores se concentran en un solo archivo semanal. Se tiene cada copia individual de las últimas 2 semanas, las copias anteriores a las últimas 2 semanas se van concentrando en un archivo semanal. Y se tienen en total copias por hasta un año. Es decir, vamos a tener 144 copias de seguridad diarias de las últimas 2 semanas y luego vamos a tener ya solamente una copia semanal. Se va a concentrar todo el respaldo en una copia semanal de todo lo que sea anterior a las últimas 2 semanas y se guarda por como máximo un año. Entonces ahí tenemos una diferencia respecto al periodo de retención. Y en cuanto a lo que es la recuperación en el caso de guardar en Acronis es una recuperación masiva simple o selectiva detallada. Eso quiere decir que yo podría recuperar todo el buzón de un usuario o podría recuperar una carpeta del correo o algún mensaje del correo o algún archivo del OneDrive o alguna carpeta del OneDrive. Incluso podría también descargar localmente ese archivo que está en el OneDrive o podría hacer una descarga como PST del respaldo del correo. Sin embargo, al tener el respaldo en la nube de Azure, la opción de recuperación es masiva simple, es decir, puedo únicamente recuperar todo el buzón de un usuario o toda la cuenta de OneDrive de un usuario o todo un sitio de SharePoint. No puedo hacer una recuperación granular, es decir, no podría definir que solamente quiero recuperar la carpeta A del buzón del usuario 1. Tendría que en realidad hacer la recuperación de todo el buzón del usuario 1, ya que no tengo la posibilidad justamente de esa recuperación detallada o granular. Se tienen opciones, eso es lo importante. Para un cliente podría ser más necesario el modelo del respaldo en la nube de Acronis. Para otro usuario podría ser más importante el respaldo en Azure. Va a depender mucho del requerimiento que tenga cada cliente. Si el cliente tiene como un requisito mandatorio también proteger Teams, bueno, ya el modelo que tendríamos que seleccionar es el del respaldo en la nube de Acronis. Sin embargo, si para el usuario lo más relevante es respaldar el correo y su prioridad es tener un delta mínimo, entonces probablemente el modelo que más le convenga es el de respaldo en la nube de Azure. Bien, y la otra opción de archiving que vemos aquí, bueno, aquí me va a redirigir al portal de Microsoft 365 para que inicie sesión. Básicamente, esta opción voy a volver aquí a la opción de archiving. Esta opción de archivado de correo electrónico que vemos aquí, lo que nos permite es tener un respaldo de todo lo que entra y todo lo que sale de un buzón apenas ingresa o apenas sale ese mensaje. Ya les muestro cómo se ve eso en la consola. Entonces aquí básicamente tengo el respaldo tradicional en donde abarco correo, Teams y los canales los sitios de SharePoint. Aquí en la parte de recopilación de sitios vamos a encontrar a los sitios que sean del tipo comunicación. Y aquí en la parte de grupos vamos a encontrar a los sitios de grupo. ¿A qué me refiero al hablar de sitios de grupo y sitios de comunicación? Aquí tengo una cuenta de OneDrive, perdón, una cuenta de correo. Voy a ir al SharePoint de este usuario. Al momento de crear un sitio de SharePoint, lo primero que Microsoft nos pide es que definamos si el sitio será, voy a crear aquí un nuevo sitio, si el sitio será un sitio
de grupo o si será un sitio de comunicación. Dependiendo de cómo hayamos creado al sitio, es que vamos a encontrarlo aquí en la parte de recopilación de sitios o aquí en la parte de grupos. Ahora, en la parte de usuarios, yo podría ir definiendo cómo quiero respaldar a los usuarios. Básicamente, si se fijan, aquí tengo en la parte de usuarios, tengo a todos los usuarios, que es la carpeta por defecto, pero también tengo otras carpetas que fui creando yo. Tengo una carpeta llamada Activos 365, Brigada B, Dynamic, IT. Si se fijan, tenemos iconos diferentes para estas tres carpetas que estoy señalando aquí con el cursor. Vemos el logo de una lupa dentro del icono de la carpeta. Y aquí en el último caso, en el del grupo llamado IT, tengo una línea horizontal. Esto me indica que se trata de un grupo estático y estos que tienen la lupa son grupos dinámicos. Aquí justamente abajo tengo la opción de crear un grupo estático. Al crear un grupo estático defino el nombre, puedo agregar un comentario y luego puedo ir agregando manualmente a los usuarios dentro de ese grupo estático. En cambio, un grupo dinámico se va justamente creando de acuerdo al criterio que yo defino. Por ejemplo, aquí tengo un grupo llamado Dynamic que está asociado a un grupo, a un security group del Active Directory, o mejor dicho, en este caso del Entra ID, del anteriormente llamado Azure Active Directory. Fíjense que tengo el grupo Dynamic y aquí justamente tengo al sitio, al security group asociado que se llama setgroup 01. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo agregue o retire usuarios de este security group del Entra ID, luego eso se va a ver reflejado aquí en Acronis. Si yo establezco una política de respaldo para Dynamic, bueno, eso va a aplicar para todos los usuarios de este grupo. Y si el día de mañana tengo una nueva persona en mi organización y quiero también que se rija por las reglas de este grupo dinámico, simplemente tendría que ir al Entra ID y agregar a esa persona al grupo llamado setgroup 01 en este caso, en este ejemplo. Ahora, ¿cómo genero un grupo dinámico? Simplemente hago clic en el botón seleccionar un grupo del Azure AD. Aquí tengo la lista de los grupos que tengo hoy día. A ver, fíjense que aquí en la columna tipo de grupo vemos que algunos grupos son del tipo security, otros grupos son del tipo Microsoft 365. Vamos a suponer que tenga aquí un grupo llamado usuarios activos. Fíjense que en este caso, dentro del grupo de usuarios activos, en realidad en el Entra ID no tengo a nadie, por eso es que de hecho me trae información vacía. Voy a tomar no tengo muy cargado este laboratorio, voy a tomar a otro grupo, por ejemplo, vamos a ver si en este tengo usuarios. Sí, en este tengo usuarios. Fíjense que me trae justamente a los usuarios de ese grupo y lo que aquí puedo hacer es, una vez que ya tengo a los usuarios del grupo, bueno, puedo ir empezando a crear el grupo dinámico para este grupo. Aquí justamente me da la opción de guardar como, si hago clic en el botón guardar como, ya me pide cuál va a ser el nombre del grupo dinámico, asigno un nombre y bueno, ya se va a vincular, este grupo dinámico se va a vincular a este security group del Entra ID o al grupo que haya elegido, que haya definido. Ahora, voy a ir a la parte voy a elegir el grupo. También tenemos otra opción que es en la parte de todos los usuarios. Imaginemos que un cliente tenga 500 cuentas y que solamente quiera proteger 300 de ellas. Bueno, puede optar por reunir a todos esos usuarios en algún grupo o estático o dinámico, o bien va a la opción de todos los usuarios y ahí elige cuál cuenta proteger. Fíjense que aquí yo puedo definir el alcance que va a tener mi respaldo,
podría ser el respaldo para todos los usuarios o solamente para alguno de ellos. En este caso, para los dos elementos seleccionados, si es que elijo la opción copia de seguridad. En cambio, si elijo la opción agrupar copia de seguridad, básicamente el respaldo aplica para todas las cuentas, para todos los usuarios, vigentes y futuros. Es decir, si el día de mañana agrego a un nuevo usuario dentro de mi organización, ese usuario también estaría bajo ese plan que estoy creando. Y básicamente, bueno, aquí definimos la política, que podría ser, voy a hacer clic en agregar plan. Yo podría ir definiendo si el respaldo va a ser para correo, para OneDrive, defino la frecuencia de ejecución, defino también el periodo de retención de la información. Ese respaldo podría estar cifrado, en este caso las opciones son de AES 128, 192 y 256. Solamente una observación. Recuerden que siempre tienen que almacenar muy bien la contraseña, ya que estamos hablando de un algoritmo de cifrado simétrico muy robusto como lo es AES 256 o cualquiera de las versiones de AES. No va a ser posible recuperar la contraseña si es que, o recuperar los respaldos si es que pierden la contraseña. Incluso si el cliente tuviese también habilitado el módulo de seguridad, se pueden ejecutar escaneos con las copias de seguridad. Bien, voy a tomar aquí a este usuario José, voy a ir a la parte de recuperación. Fíjense que, bueno, voy teniendo las diferentes copias de seguridad que aquí, por ejemplo, en este caso veo la última copia de seguridad del día de hoy y también puedo ver que en varias de las copias que se ejecutaron anteriormente se habían identificado amenazas. Específicamente, se detectaron 15 URLs maliciosas dentro de esos respaldos. Yo podría optar por luego ir a depurar justamente en los correos que están catalogados como maliciosos. La lógica es exactamente para lo que sería ya OneDrive, SharePoint y Teams. Siempre voy definiendo cuál cuenta de OneDrive o cuál canal de Teams o cuál sitio de SharePoint quiero proteger. Y siempre voy a definir básicamente lo mismo. Voy a definir la frecuencia de ejecución, el periodo de retención de la información, si ese respaldo estará o no cifrado. Entonces, eso es algo que siempre voy eligiendo para los diferentes tipos de respaldo. Y por otro lado, bueno, hagamos un ejercicio rápido aquí en vivo. Voy aquí a la cuenta de este usuario. Fíjense que vamos a ir al buzón de José. Es decir, que tenemos el respaldo del día de hoy. Voy a hacer clic en... Aquí puedo recuperar todo el buzón o puedo recuperar algún mensaje en particular. Aquí voy a tener justamente la visibilidad de las diferentes carpetas que tiene esa cuenta. De hecho, veo la misma estructura que tiene el buzón de José, en este caso. Perdón, voy a ir de nuevo a Acronis. Veo justamente aquí diferentes correos. Por ejemplo, el día de ayer había tenido un correo de informes. Esto fue del lunes. Que bueno, sería justamente este que vemos aquí. Yo podría definir, ok, realmente quiero eliminar tanto el del lunes como el domingo que había recibido. Vamos a hacer el ejercicio de eliminar estos correos. Esto va a ir a parar a la bandeja de elementos eliminados. Voy a eliminar también de aquí esos correos. Incluso voy a ir a la segunda papelera que tiene Microsoft y también voy a eliminar de aquí. Entonces esos correos ya no están presentes en mi cuenta de Outlook. Voy a tomar esos dos correos y yo puedo recuperar en el mismo buzón del usuario o también incluso podría recuperar en el buzón de otro usuario. En este caso voy a hacer la recuperación en la ubicación original del mismo usuario. Fíjense, no tengo aquí esos dos correos de informes. Voy a hacer clic en iniciar recuperación, hago clic en continuar y aquí tendríamos que ver, aquí justamente, vamos a guardar un segundo y tendría que tener ya nuevamente mis correos disponibles.
Aquí justamente esto. Tengo ya los correos tanto del día lunes como también del día domingo, que son estos dos correos que yo había seleccionado, el del 2 de febrero y el del 1 de febrero. Fíjense que tengo recuperado el correo exactamente con la misma metadata que tenía. Por ejemplo, este correo que había recuperado desde las 13:02, que es, bueno, aquí hay una diferencia nada más, probablemente veo una diferencia horaria, probablemente porque modifiqué la zona horaria de mi cuenta, probablemente nada más por eso veo una pequeña diferencia horaria, pero cuando el correo se respaldó con esta zona horaria, bueno, en este horario, porque correspondía a esa zona horaria. Estuve de viaje nada más, por eso estuve modificando la zona horaria de mi equipo. Por eso es que probablemente tengo esa diferencia, tengo que hacer nada más aquí un ajuste de nuevo en mi cuenta de Outlook. Pero el correo lo recuperamos tal cual en el horario en el cual se había ejecutado, la metadata es la misma, los adjuntos que eventualmente tengan los archivos son recuperados tal cual. Entonces, de manera muy sencilla podemos hacer la recuperación. Y voy de nuevo a la consola Acronis. Aquí también tenemos, voy a ir a la opción de almacenamiento de la copia de seguridad, tenemos lo que mencionaba, que sería ya el respaldo a nivel de el archivado. Voy a entrar a mirar el detalle del archivado. Voy a hacer clic en examinar el respaldo. Me va a pedir una contraseña porque está cifrado ese respaldo. Y aquí lo que vamos a encontrar es el buzón también del usuario. En realidad veo el buzón de todos los usuarios. Voy luego al de José y aquí veo todo lo que entró y todo lo que salió. Mencionaba que apenas enviado, apenas recibido un correo electrónico, eso queda registrado en la plataforma. Pero la gran diferencia respecto al respaldo tradicional es que en el respaldo tradicional vemos toda la estructura de carpetas. Aquí, sin embargo, vemos agrupados en dos carpetas, en entrantes y en salientes. Entonces, esto tiene realmente más un fin de cumplimiento normativo, o a veces el cliente quiere tener prácticamente la información acerca de todo el correo entrante y saliente en línea, sin la necesidad de esperar la ejecución de alguna tarea. Bueno, para todos esos casos es importante esta solución. En muchos escenarios en los cuales el cliente también tiene un ciberseguro, uno de los requisitos del ciberseguro suele ser también esto, el email archiving. Bien, y otra de las soluciones que he mencionado también que tenemos relacionados al correo electrónico sería el de protección del correo electrónico. Voy a ir en este caso a la parte de seguridad de correo electrónico. Me permite esto ir a una segunda consola en donde vamos a encontrar solamente ítems relacionados a la funcionalidad de correo electrónico, de protección de correo electrónico. Vamos a guardar un momento que cargue. Aquí justamente tengo la posibilidad de ver la cantidad de incidentes en un periodo de tiempo determinado. Aquí estoy filtrando por incidentes del último trimestre, veo la cantidad de elementos que se escanearon, la cantidad de maliciosos detectados, la cantidad de no deseados detectados, las cuentas más atacadas. En este caso voy a ir a la parte de correos no deseados. Básicamente me deriva a la parte de escaneos y aplica un filtro por correos no deseados. Yo podría ir viendo justamente aquí una vista previa de ese correo electrónico detectado. Aquí voy a ver una vista segura de ese contenido. Si confirmo que efectivamente se trata de un caso de spam, bueno, lo puedo dejar de tal manera. Si no estoy de acuerdo con el veredicto, podría también modificar el veredicto. Simplemente selecciono el correo o los correos. Y aquí en el centro de la pantalla tengo la opción de cambiar veredicto. Podría modificar el veredicto. También, si quiero tener más detalles, voy a la opción, a la flecha blanca dentro del círculo azul
y voy a tener más detalles acerca del motivo de la detección. Cada correo electrónico que ingresa a la organización pasa por todos estos motores. Básicamente pasa por un motor de política que incluiría, yo podría ir agregando a un dominio o a ciertas direcciones a la lista de permitidos o a la lista de bloqueados. Bueno, eso formaría parte de mi política. Y además de eso pasa por motores de anti-spam, se hace un control con diferentes fuentes de inteligencia de amenazas, se utilizan motores con firmas antivirus también para el escaneo del correo, se hace un control anti-phishing, un control para evitar justamente lo que sería el ataque BEC, un análisis de todo el código, eso como ya he mencionado se analiza a nivel de CPU. Todos estos motores actúan ante la recepción de cada correo electrónico entrante en la organización. Y en este caso, bueno, voy viendo también las URLs que se extrajeron de ese correo electrónico, veo el perfil del remitente, tengo el encabezado del correo electrónico y también incluso voy a ir de nuevo a la parte de escaneos. Yo también podría tomar otro criterio, por ejemplo, en realidad no me interesan ver los maliciosos, perdón, los no deseados, quiero ver los maliciosos. Simplemente voy cambiando aquí el filtro. También podría ir viendo los limpios o los sospechosos, etc. Puedo ir agregando lista de permitidos o de bloqueados de acuerdo al dominio, remitente, IPs, URLs, hash. Tengo la posibilidad de mostrar también banners a los usuarios finales. Por ejemplo, yo tengo habilitado este banner de external, que básicamente permite que cada vez que yo reciba un correo externo, se muestre en la cabecera este banner que alerta al usuario final de que, bueno, está recibiendo un correo electrónico externo y que tiene que actuar con cautela. También tendríamos otros tipos de banners que pueden ir eligiendo el usuario. El contenido se puede editar, el color se puede editar. También vamos a tener la posibilidad de extender la protección, no solamente al correo electrónico, sino también a OneDrive, SharePoint y Teams, como había mencionado al inicio de la presentación. Y esto lo que hace es, cada vez que se suba un correo, perdón, un archivo, o cada vez que se modifique un archivo existente en OneDrive, en SharePoint o en Teams, los motores anti-malware estarían justamente escaneando ese archivo con el fin de detectar actividad maliciosa. También se puede aplicar un control ATO, Account Takeover, justamente para evitar la suplantación de identidad en el correo electrónico. Bien, entonces tenemos diferentes opciones de seguridad que se pueden aplicar también al correo electrónico. Y por otro lado, lo que también comentaba, la posibilidad de ver la postura de esos usuarios. Voy a ir aquí a la parte de opciones de gestión de Microsoft 365. Vamos a guardar un momentito. A ver en qué tenant estoy. No, perdón, lo tengo habilitado en este tenant, creo que lo tengo habilitado en este, denme un segundo. Creo que en este otro laboratorio sí tengo habilitado lo que es postura de 365. Bueno, en tanto abro esta consola, les muestro que también aquí tenemos justamente lo otro, que sería la formación en concienciación sobre ciberseguridad. Esto me permite justamente ir estableciendo o cursos para los usuarios finales, o también lo otro que sería ya el simulacro de phishing. Voy primeramente aquí a la parte de lo que sería postura de 365. Voy a tener aquí la lista de usuarios. Vamos ahora al momento que cargue. Bueno, aquí tengo la lista de usuarios. Puedo ir viendo qué usuario tiene habilitado el doble factor o no. En este caso, este usuario Kevin representa un riesgo de seguridad porque, bueno, no tiene habilitado el doble factor. Desde aquí yo podría enviar la instrucción para la habilitación del doble factor de este usuario. O también incluso podría resetear el password desde aquí al usuario. O si quiero dar de baja a este usuario, simplemente hago clic en No For y puedo eliminar o cerrar las sesiones activas del usuario, evitar que inicie nuevas sesiones,
de convertir en un buzón compartido a ese buzón, remover licencia de que tenga asociado ese buzón, aplicar ya una respuesta automática a ese buzón, incluso habilitar el Litigation Hold, que ya es una funcionalidad propia de Microsoft. Y por otro lado, bueno, puedo ir viendo la postura de seguridad que se tiene. Aquí veo un resumen. Voy a ir a la parte de baselines para tener el detalle. Aquí veo que, bueno, en cuáles aspectos está el tenant conforme a las buenas prácticas y en cuáles no. Y desde aquí también podría ir justamente remediando eso. Por ejemplo, en lo que sería la política de password, veo que justamente esto está alineado a las buenas prácticas. Existen otros aspectos, como por ejemplo la autenticación de email OTP, que no está alineado a lo que serían las buenas prácticas. Desde aquí también podría enviar la instrucción para corregir esa desviación. Voy a cerrar un momento este tenant para que no me genere un conflicto de single sign-on. Voy a cerrar aquí un momento este tenant. Okay. Voy a cerrar también esto. Aquí tengo lo relacionado a lo que sería ya Security Awareness Training. Hago clic, denme un segundo, voy a recargar la página justamente porque me genera un conflicto de single sign-on al tener habilitado dos tenants. La consola no sabe con cuál de los usuarios que tengo va a iniciar sesión. Denme nada más un segundo y inicio nuevamente sesión aquí. No sé si tenemos alguna consulta en el chat, alguna duda. Un segundo, voy a cerrar mi navegador y vuelvo. Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, Hola, ya te hola. escuchamos. Perdón, no hubo un inconveniente técnico. He preguntado si hay alguna consulta o duda de momento, algo que quieran aclarar. Sí, colocan, hola, buen día, ¿cuál es el tiempo de retención de los respaldos para Microsoft 365? Depende realmente de lo que necesiten. Se puede retener la información por el tiempo que necesiten, incluso podría estar por tiempo ilimitado o indeterminado. Ok, y la otra dice, la característica de SSO es solo para el administrador de los clientes, nosotros somos partners, coloca, o se puede habilitar para el cliente final. De momento está habilitado solamente para service providers, no para el cliente final, para el usuario final. Listo, sí, ya no hay más preguntas por ahora. Ok, ok. Bien, denme un segundo y ya les comparto de nuevo mi pantalla. Creo que están viendo de nuevo mi pantalla. Bueno, aquí tengo el tenant con el que estábamos trabajando. Les decía, tenemos la opción de Security Awareness Training. Voy a ir al apartado justamente de Security Awareness Training. Y simplemente para ir cerrando, bueno, les muestro que aquí justamente tenemos la posibilidad de habilitar cursos para justamente
fortalecer a nuestros usuarios finales en el uso de correo electrónico. Aquí tengo, en la parte de cursos, por ejemplo, tengo la opción de ir viendo el progreso en cada curso. Puedo ir asignando cursos de diferentes niveles, incluso también cursos de desarrollo para los desarrolladores del equipo. Pero imaginemos que necesite crear un curso totalmente nuevo. Puedo definir el contenido que va a tener ese curso. En este caso estoy filtrando por archivos en español. Tenemos actualmente 118 vídeos. Esto se va enriqueciendo constantemente. Por ejemplo, yo podría aplicar algún filtro. Quiero todos los vídeos que estén relacionados a correo electrónico. Bueno, aquí veo justamente varios vídeos. Voy agregando. Y justamente luego puedo agregar también un quiz, un cuestionario. Incluso si el cliente tuviese algún video propio, también eso se podría agregar. Esto está en español, como ya he mencionado, así que va a ser muy fácil de ir siguiendo para el usuario final. Son videos cortos, son videos de corta duración, entre minuto y medio y dos, justamente para favorecer el entendimiento del tema. Videos concretos, de poca duración, que le permitan al usuario ir avanzando no de un solo tirón, no de una sola vez, sino que puede ir haciendo un avance progresivo. Y también esta plataforma permite la simulación de phishing. Yo podría generar campañas de simulación de phishing. Esas campañas pueden ser campañas de una sola vez o campañas de envío múltiple. Puedo ir definiendo exactamente qué template voy a utilizar. La plataforma tiene múltiples templates ya sobre, por ejemplo, la simulación de cuentas la simulación de correos de Google o de Microsoft o de Apple o de varios otros, WhatsApp, etcétera. Podemos ir trabajando con diferentes templates que están habilitados en la plataforma. Bien, entonces tenemos no solamente, para ir cerrando nada más, tenemos no solamente la protección a nivel de backup como tal, sino también tenemos la posibilidad de evitar que el correo electrónico sea un vector importante de ingreso de malware a nuestra organización. Podemos también mantener, digamos, educados a nuestros usuarios en el sentido de cómo detectar intentos de phishing, cómo detectar intentos de smishing, vishing, cómo generar una contraseña segura, etcétera. Y también tenemos la posibilidad de tener un control sobre la postura de seguridad del tenant de 365. Entonces, son múltiples funcionalidades que arropan a Microsoft 365 y que nos permiten tener una cobertura íntegra. Bien, me gustaría saber si hay alguna otra consulta o duda. Si no, bueno, agradecerles la atención y nos vemos en una siguiente ocasión. Por Creo que no aquí, hay otras preguntas. sí, dice como sobre security, ¿es solo videos formativos o cuenta con quizzes, formularios, gamificación, donde el usuario puede interactuar? Se tienen quizzes, como habíamos visto. Gamificación aún, bueno, está disponible, pero solo en inglés, aún no en español. Pero también vamos a tener un upgrade importante el próximo mes para ya también utilizar inteligencia artificial en la creación del contenido de la campaña de concienciación. Es una muy interesante actualización que vamos a tener cuando creo que en aproximadamente un mes estaría habilitado eso. A finales tal vez del mes de marzo esté habilitada esa nueva funcionalidad de inteligencia artificial en la creación del contenido de Security Awareness Training. Ok, acá dice, hola, aparte de videos, ¿se puede hacer campañas con solo exámenes o encuestas? No realmente. Bueno, a ver, ustedes podrían aplicar solamente el quiz si lo desean, sin mostrar ningún vídeo, que sería una especie de examen. Sí, se podría aplicar.
No es, normalmente el quiz está asociado realmente a mostrar primeramente un contenido y luego tener el quiz, que sería, digamos, lo estándar. Pero sí se puede hacer. Otra pregunta que también suelen hacer respecto a Security Awareness Training, por ejemplo, es, ¿se pueden generar primeramente los simulacros de phishing antes de mostrar los cursos? Sí, se puede. Uno podría lanzar el ataque del simulacro de phishing, medir el resultado de ese simulacro, luego empezar con los cursos a los usuarios finales y posteriormente nuevamente lanzar otro simulacro de phishing, de tal manera a medir cómo fue el resultado antes de habilitar los cursos y posterior a la habilitación de los cursos. Listo, acá dice, estos respaldos también se pueden configurar de forma diferencial e incremental. No, todos los respaldos ya tienen una configuración predeterminada, todos los respaldos son incrementales. El primer respaldo es full, luego ya todos los siguientes son respaldos incrementales. Listo. Mientras te voy a leer otra pregunta, voy a colocar acá Okay. un sondeo para que nos ayuden a responderlo. Ahí les va a aparecer una pantallita en el webinar que dice cómo le pareció el contenido del webinar. Nos ayudan a responderlo. Excelente, bueno, regular o necesita mejorar. Y acá otra pregunta, bueno, casi dice cómo nos comparten la grabación del webinar. Sí, sí se las vamos a compartir, se les va a hacer llegar al correo, igual también se va a subir a nuestra página de YouTube para que ahí puedan ver. La página es Licencias Online. Acá otra pregunta dice, ¿qué dominios o IPS ocupan para hacer estas simulaciones, ya que el anti-spam lo puede bloquear? Sí, ahí es importante, dentro de la documentación tenemos especificadas cuáles son las IPs y cuáles son los dominios que utilizamos, y la recomendación es que agreguen a esas IPs y a esos dominios en el whitelist. Tenemos justamente en la documentación especificado cómo se realiza el whitelist, tanto para Microsoft como también para Google. Ok, listo. Pues por ahora no hay más. No sé si quieran colocar más preguntas mientras terminamos el sondeo para contestarlas. Y la última pregunta del sondeo es, ¿quiere que nuestro equipo lo contacte para una reunión o brindarle más información? Si quieren ser contactados, si prefieren recibir la información por correo o si por el momento no quieren que los contacten. Listo, ya. Pues por ahora no hay más preguntas. Si no colocaron más, igual lo que les decía, les vamos a compartir la grabación. Acá en el chat les dejé el correo de Acronis, @licenciasonline.com, por si quieren profundizar en algún tema, para que el equipo local los pueda apoyar. Estamos atentos a todas sus dudas, inquietudes y solicitudes. Muchas gracias, José, por el espacio. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.